En este video revisaremos una de las estructuras más útiles que tiene Notion, las bases de datos. La idea de este video es poder revisar los aspectos básicos de las bases de datos, poder configurarlas, crearlas, ver algunos ejemplos, pero más adelante veremos algunas aplicaciones un poco más avanzadas. Vamos a verlo. He creado dentro de mi espacio de trabajo esta página que la llamé base de datos. Si seleccionamos el slash, podemos ver las opciones de bloques que tenemos y escribiremos base de datos. Aquí es donde algunos ya se empiezan a confundir, debido a que aparece en primera opción una base de datos integrada, una base de datos a página completa y luego aparecen diferentes vistas. No se preocupen por estas vistas, ya veremos qué significan. Pero por ahora veremos que tenemos dos maneras: integrarla a la página en la que estamos trabajando o trabajarla como una página completa. Primero seleccionaremos esta opción. Verán que se abre una nueva página y en esta página se creó esta base de datos, es decir, la base de datos es una página completa. Lo primero que podemos trabajar es agregar un título. Para este ejemplo, crearemos, por ejemplo, una base de datos que nos permita almacenar todos los libros que hemos leído, que queremos leer, que queremos guardar en nuestro registro. Entonces le llamaremos libros. Como en todos los elementos, podemos poner un icono e incluso, en este caso, una portada. Bien, vemos que una vez que ya configuramos lo básico, tenemos acá abajo esta tabla que está vacía, viene por defecto con dos campos, el nombre y etiquetas, y tenemos estos tres puntos donde podemos entrar para revisar las configuraciones. Lo primero que revisaremos es el diseño. Al hacer clic en diseño, vemos que hay 6 opciones. Estas opciones son las que habíamos visto antes: la opción de tabla, tablero, cronograma, calendario, lista o galería. No las revisaremos aún porque es más fácil verlo una vez que tengamos datos, pero desde acá podemos cambiarlo. Hay otras opciones de diseño que uno puede configurar. Una de las más importantes es esta de acá, abrir las páginas en, que quiere decir que cuando tengamos un registro, al hacer clic podemos modificar de qué forma se va a abrir. Ya lo veremos cuando completemos nuestra tabla. Si volvemos atrás, tenemos que la siguiente configuración que vamos a revisar son las propiedades. En este caso tenemos dos propiedades, nombre y etiquetas. Vamos a comenzar agregando una nueva propiedad. Esto podemos hacerlo desde acá o simplemente podemos salir y apretar el más que está en este lugar. En este caso, queremos, por ejemplo, agregar un campo de fecha. Vamos a dejarlo con ese nombre. Si se fijan, incluso Notion nos está sugiriendo algunas recomendaciones de campos. Esto debe ser porque identificó el nombre de la base de datos que pusimos libros. Entonces podemos hacerle caso y agregar autor, vamos a agregar editorial, año de publicación y, por ejemplo, vamos a agregar un campo de selección donde le vamos a indicar, le cambiaremos el nombre para indicar si lo hemos leído o no. De esta manera, la base de datos nos quedó con todos estos campos. Quizás un poco incómodo porque fueron muchos y tenemos que ajustarlo. El campo de etiquetas puede ser que no nos interese, entonces vamos a eliminar esta propiedad. El campo de fecha, por ejemplo, podemos fecha de lectura. Y ahí tenemos visible todos nuestros campos. Una vez que empecemos a agregar registros, simplemente al hacer clic podemos poner
el dato por aquí. Incluso en estos campos nos permite seleccionar directamente para abrir el registro, ya lo veremos. Podemos seleccionar la fecha. Este campo quizás no es tan útil para este ejemplo, pero vamos a dejarlo igual. Dejaremos un autor, editorial, cualquiera. Creo que no se nos... acá encontramos un error debido a que el campo autor le dijimos que es de tipo... Vamos a editar esta propiedad. Tipo personas, que tiene que identificar algún usuario, pero lo que queremos es que nos permita agregar cualquier cosa, entonces vamos a dejarlo como tipo texto. Y en ese caso dejaremos autor 1. El año de publicación, 2024, y este es un libro que ya leímos, entonces vamos a marcarlo. Solo para continuar el ejemplo, rellenaré algunos campos más. Este campo de fecha la verdad es que no me terminó de convencer, así que lo vamos a eliminar. Acá tenemos otro autor y otra editorial. Y este libro se publicó el año 2000 y no lo hemos leído. La idea de completar esto básicamente es para poder mostrarles que si es que modificamos el diseño, ahora podemos verlo en un formato de tablero con diferentes columnas que después podemos configurar en base a algún tipo de estado, por ejemplo, en base a si están leídos o no. Lo podemos ver también en un formato de cronograma. Esto quizás aplica un poco mejor para cuando queramos manejar tareas. Lo mismo ocurre con el calendario. Puede ser más útil si es que estamos manejando una base de datos con actividades, con registros, citas, etc. En formato de lista, es bastante sencillo. Y en formato de galería. Este formato de galería, aunque parezca un poco extraño acá, puede ser bastante útil, por ejemplo, para el ejemplo que estamos trabajando de los libros, ya que permite que agreguemos una imagen. Veamos dónde. A ver, vamos a abrirlo. Vamos a agregarle una portada. Y por ejemplo, podríamos cargar la portada de este libro. Voy a agregar una foto cualquiera. Para poder mostrar, iremos a las propiedades de la vista de galería. En este caso, acá aparece vista previa y podemos decirle que muestre el contenido de la imagen de portada. De esta manera podemos tener una visión de los libros en este formato. Pero volveremos al diseño de tabla. Como les comentaba antes también, los registros, si apretamos a abrir, se nos abren en una ventana lateral donde tenemos todos los campos y donde podemos trabajar la información. Por ejemplo, si quisiésemos dejar acá nuestros comentarios del libro, un resumen, imágenes, etc. Todo eso podemos agregarlo en esta nueva página que se ha creado, ya que cada registro es una página. Ahora bien, si queremos modificar, podemos editar esta vista, ya sea acá o apretando los tres puntos acá. Vemos que en diseño tenemos la configuración de abrir páginas en, que es la que le había comentado hace unos minutos. En este caso está seleccionado ventana lateral
pero podemos, por ejemplo, seleccionar ventana central y al abrir este registro se nos abre en una ventana al centro, donde podemos comenzar a escribir aquí nuestros comentarios. Una función que a mí me gusta muchísimo de estas bases de datos es que permite que podamos agregar diferentes vistas para la misma base de datos. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar con la vista de tabla, pero además queremos tener a la mano de forma rápida la vista de galería, podemos dejarlo de esta manera. En esta nueva vista, recordemos que no configuramos esto, así que ahí está. También, algo que es muy interesante es que podemos configurar filtros. Entonces, por ejemplo, podríamos dejar una vista nueva que sea de galería, y en esta vista vamos a dejar solamente los libros que hemos leído. Podemos cambiar el nombre, entonces dejaremos leídos. Y podemos crear otra lista. Vamos a dejar para que se vea la portada. Vamos a cambiarle el nombre. Le diremos que se llame no leídos. Y agregaremos el filtro para los que no estén leídos. Toda la información que está compartida por estas vistas hace referencia a la misma base de datos. De hecho, si agregamos, por ejemplo, un libro 3, con un autor 1, editorial, y que esté leído, veremos que ahora nos aparece acá dentro de los leídos, nos aparece dentro de la galería donde están todos los libros, y no nos aparece dentro de los no leídos. De esta manera podemos configurar nuestra tabla para que nos muestre la información según como nosotros queramos. Esto es lo básico de las bases de datos. Estas bases de datos nos permiten trabajar para un montón de aplicaciones. Esto ya sea para el ejemplo que les mostré de los libros, pero podemos guardar notas, podemos guardar tareas. Pueden ver que las diferentes vistas nos permiten para adaptar esto si es que son registros que van más cómodos en un calendario o en un cronograma, también podemos trabajarlo. Pero lo último que quería mostrarles es que si volvemos a nuestra base de datos, a nuestra página principal, nuestro espacio de trabajo que le llamé base de datos, esta base de datos quedó como un link, como una subpágina a la que podemos acceder, pero tenemos también la opción de crear bases de datos integradas. La base de datos integradas es exactamente la misma base de datos, pero se integrará en esta página, de forma que no tengamos que abrir una nueva página en este espacio de trabajo. Todo eso es a criterio de cada uno según los espacios de trabajo que estemos trabajando. Esta base de datos es exactamente lo mismo, podemos comenzar a trabajarlo o incluso podemos hacer referencia a la misma base de datos que ya creamos para traer estos mismos datos. En un video más adelante veremos algunas opciones un poco más avanzadas, veremos relaciones entre las diferentes tablas y les mostraré algunos ejemplos para poder sacar el máximo provecho a base de datos con datos que trabajamos normalmente en el día a día o que nos puedan servir para algún proyecto.